Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En la previa del viaje a Ecuador, el plantel del Melgar de Arequipa partió desde la ciudad de Lima al país norteño. Es allí que varios de sus futbolistas declararon a la prensa que se apersonó al aeropuerto Jorge Chávez. El volante nacional, Jean-Pierre Chimbot, dijo lo siguiente. Nos toca jugar ante un gran rival, pero bueno, sabemos de nuestras virtudes también, sabemos cómo hacerle daño y como te digo, partimos con mucha humildad, con muchas ganas y con la ilusión intacta de poder hacer las cosas de la mejor manera sabiendo que son dos partidos. Hay que hacer un partido muy inteligente el día miércoles y bueno, Dios mediante por hacerlo en casa. Rivales bastante duros, con mucha jerarquía, pero bueno, Melgar ha demostrado que está en nivel y en capacidad de poder pelearle a cualquier equipo, entonces esta vez no va a ser la decepción y como te digo y siempre recalco, partimos con mucha humildad sabiendo que podemos hacer las cosas de la mejor manera. Mientras que el goleador de la Copa Sudamericana, el capitán del Melgar de Arequipa, Bernardo Cuesta, también habló en la previa de este crucial encuentro. Sí, bueno, vamos con la esperanza, con el trabajo que venimos realizando, así que bueno, vamos en busca de 90 minutos, que todavía quedan 90 en casa, pero sabemos que es un paso importante. Son dos partidos que hay que trabajar, hay que equivocarse lo menos posible, son partidos de detalle, así que bueno, vamos en busca del primer paso. Sabemos que es un rival que juega muy bien, un rival que sabe a lo que juega, a lo que quiere, entonces tienen el mismo objetivo que nosotros, llegar a esa final, así que bueno, tenemos que trabajar el partido. Como se recuerda, el equipo mistiano es segundo en el torneo clausura, a 2 puntos del líder, el Atlético Grau de Piura, y viene metido en una racha de 3 encuentros ganados de manera consecutiva y llevan 7 partidos sin conocer la derrota, por lo que la ilusión se instala en todos los verdaderos hinchas peruanos que desean tener a otro equipo nacional como campeón de un torneo internacional luego de lo hecho por el Cienciano del Cusco hace 19 años atrás. Por su parte, el rival, el Independiente del Valle, tropezó este fin de semana ya que perdió por el torneo local por 2-1 frente a la Universidad Católica de Quito, aunque hay que decir que jugó con bastantes suplentes. De hecho, hasta esta derrota venían con 7 partidos ganados de manera seguida, por lo que son un equipo potente jugando en su reducto. De seguro será un partido complicado como la mayoría que afrontó el equipo rojinegro en esta Copa de visita. Esperemos entonces que puedan sacar un buen resultado pensando en el partido de vuelta en Arequipa el próximo miércoles 7 de septiembre. El administrador de Universitario de Deportes, Jan Ferrari, brindó una conferencia de prensa para informar los balances de su primer año de gestión al frente de la institución merengue. Los anuncios son básicamente de índole económico, como el récord de 2.678.000 soles con el que cerraron el 2021, mientras que en lo que va del 2022 se superó el ingreso por taquilla del 2019 y proyectan unos 8 millones más hasta finales de año. También se anunció que este martes será entrega del Centro de Alto Rendimiento del Club Crema, aunque la inauguración se realizará en días posteriores porque aún falta implementar con máquinas, cocinas, entre otros. Dentro de los pocos anuncios deportivos que se anunciaron fue que en el 2021 se consiguió el ingreso a un torneo internacional y seguirán peleando por regresar este año. Y si a esto vemos la tabla oficial de la Liga 1, no sería tan descabellado en pensarlo. Luego del rosario de sanciones, con resta de puntos a distintos clubes, la U está a solo 2 de ingresar a la Copa Sudamericana y a 7 de la Copa Libertadores. Veremos si en lo que resta del torneo clausura lo pueden lograr. A través de sus diferentes redes sociales, el club Alianza Lima anunció la venta preferencial de entradas para el clásico que se jugará este domingo 4 de septiembre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva. Tal como ha sido una constante, a partir de esta mañana, los socios, abonados y los que integran la plataforma Íntimos tienen la prioridad para adquirir las entradas y observar el clásico del fútbol peruano que se jugará solo con hinchada local. Para este martes 30 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, se tiene previsto la venta para el público en general a través de la plataforma virtual Join. Y por enésima vez se pudo confirmar la información de la posible vuelta de los terrenos de juego de Jefferson Farfán, luego de verlo jugar con la pelota en el estadio Matute y tras filtrarse la información a los medios periodísticos, hay otro periodista que vuelve a confirmar la información, en este caso Gustavo Peralta.
Un pajarito me dijo que lo de Jefferson Farfán está muy fuerte de darse que pueda salir en lista. Y no es un floro, no es una vendida de humo. Una inocencia. ¿Qué dije? Una inocencia total. No. Se lo comuniqué. Lo estaba comentando hace Carlos Alberto, 10 minutos. Para cerrar la información nada más. ¿De qué vale venir temprano? Juan Reynoso tiene previsto visitar el entrenamiento de Alianza Lima. Ya. No se sabe cuándo, ¿no? Entonces, pero hay una excelente relación entre Juan Reynoso con el comando técnico de Carlos Bustos y todos sus colaboradores. Dentro de toda esa conversación se preguntó, ¿y cómo está Jefferson? Con chances de jugar el clásico o de salir en lista. Uy. Como reza el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Porque una cosa es que Farfán pueda salir en lista para el partido del domingo, otra cosa es lo que puede hacer en la cancha, pero humo no lo es. Lo real es que Farfán está pensando en volver a los terrenos de juego lo más pronto posible. Para eso está trabajando. Obvio que le va a costar en el caso vuelva a jugar luego de 9 meses de inactividad, pero de que Alianza Lima quiere que Farfán vuelva a jugar, lo quieren hacer realidad. Tal vez para callar las críticas, tal vez para darle una buena imagen a su retiro, pero es probable que vuelva a jugar. Por lo pronto, la Foquita no entrenó con el plantel completo, que recién llegó a Lima este lunes, luego del partido en Cajamarca. Pero de entrenar mañana martes, la cosa podría cambiar. Veremos cómo acaba esta novela del fútbol peruano. El Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos, donde milita el lateral nacional Marcos López, anunció a través de sus redes sociales que ante la lesión del futbolista peruano se aseguraron con la contratación de otro lateral izquierdo. Se trata del noruego Fredrik Bjorkan, procedente del Hertha de Berlín de Alemania. El cuadro neerlandés presentó al futbolista de 23 años que llega como competencia directa para el peruano Marcos López, quien no pudo debutar el fin de semana pasado debido a una pequeña lesión, pero que en las últimas horas se empezó a rumorear que no sería tan leve como se pensó en un momento, siendo de tipo articular, cosa que lo marginaría por un par de semanas de los campos de juego. Por esto, el equipo de Rotterdam decidió asegurarse con un nuevo fichaje. Como se recuerda, la semana pasada había llegado David Janko para pelear un puesto con López, pero al parecer sería el titular indiscutible, por lo que el presente del jugador nacional se complica en su nuevo club. Recordemos que este tipo de instituciones no pueden esperar a los futbolistas y desde el día 1 necesitan resultados, y con el historial de lesiones de López habrían decidido asegurarse con estas contrataciones. Esperemos que Marcos pueda recuperarse lo más pronto posible y pelear por minutos en el Feyenoord. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!